Hola mis hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por estar reunidos esta noche. Y voy a pedirles por favor que estemos orando para que el Señor nos dé su guía en el tiempo de enseñanza que ahora comenzamos. Oramos. Señor Dios y Padre Santo, buenas noches. Gracias te damos, Señor, por regalarnos estar aquí, Dios. Por todo aquello, Señor Celestial, que está detrás de estar congregados ahora, Señor. Porque has aparejado las cosas, Señor. Has doblegado argumentos, has deshecho oposiciones, has dado la suficiente provisión, has hecho cuanto ha sido necesario, Dios bendito, para que estemos aquí. Tú eres, Señor bendito, quien habiendo comenzado una obra la está llevando a cumplimiento, Señor. Y nosotros, Dios amado, a pesar de nuestras oposiciones, somos los beneficiarios, Señor celestial, de esto. Tú nos estás enseñando, Señor bendito, lo que es necesario para que podamos darte la honra y la gloria, Señor, y te damos gracias. Te pedimos perdón, Señor, por los pecados cometidos en tu contra, Santo, por toda forma de desobediencia, Señor, por todo acto de rebeldía. Y te pedimos, Señor, que en tu bendita gracia nos ayudes, enseñándonos tu palabra esta noche, llevándonos a escuchar con mansedumbre, con la disposición del que tiene hambre y sed de ti y de tu justicia, Señor. Rogamos a ti, Padre, nos ayudes, que tu Santo Espíritu nos hable, Señor, y que en su llenura podamos aprender y vivir esta palabra tuya, Señor. Pues necesitamos de ti, Señor, y así lo confesamos. Y aceptamos, Señor bendito, lo que nos quieras dar. Bendice, Señor, a tu pueblo y a cualquier otro, Señor, que estás llamando a creer en ti, Dios. Obra, Señor, con tu palabra, con tu misericordia, ayúdanos. Oramos a ti, Señor, agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, quisiera, con la ayuda del Señor, que comencemos hoy un tema, tal vez sea este y el siguiente miércoles que el Señor quiera, o si el Señor así lo quiere mejor. Quisiera que estemos tocando un tema que parte un poco de una inquietud, sí es cierto, de carácter muy personal, algo que en mi vida cristiana he tenido que pensar, que le pido al Señor que me ayude a comprender y que ha significado por momentos una gran batalla. Tal vez, ahora que ustedes puedan acompañarme en este estudio, eh, lleguen a la conclusión que también es algo que ustedes han vivido como creyentes. Del tema del que les hablo, mis hermanos, es este que nosotros, y yo les pido por favor que se vayan a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Del tema del que les hablo, mis hermanos, es de uno que no se resuelve en un momento, no es algo que se defina por una temporada, por un acto puntual, es algo que se parece más a algo tan largo como la vida misma. Y les pido que vayan a Filipenses 1:6, si bien solo vamos a leer este texto superficialmente, porque ustedes seguramente ya le están recitando de memoria, saben que aquí el Señor nos dice algo a nosotros. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Recordemos. El Señor, por medio del apóstol Pablo, le está enseñando a unos creyentes en Filipo. El apóstol Pablo en este momento está preso por la causa del Señor. El apóstol Pablo está viviendo lo que, insisto, para mí es casi que una contradicción en cuanto a lo que uno esperaría que pudiera ser. Es que un misionero como es Pablo, si en alguna circunstancia no debiera encontrarse, es preso. Porque pensamos nosotros, un misionero que es un evangelista tiene que estarse moviendo de aquí para allá para llevar la palabra de Dios, ¿cierto? Pero está preso por la causa del Señor.
Sabemos nosotros, cuando leemos un poco esta epístola, que esto implica para Pablo una tribulación. Adicionalmente, está el hecho de que hay supuestos creyentes que predican a Cristo por envidia, por contienda, y están buscando añadir la aflicción a Pablo. Están buscando desde su predicación del Señor caerle encima a Pablo, a uno preso por causa del Señor. Adicionalmente, nosotros sabemos que Pablo en esta época está muy inquieto en su corazón porque conoce a los hermanos de la iglesia de Filipo como hermanos que viven en unidad, como hermanos que están haciendo las cosas correctamente, pero que es necesario que ellos se mantengan firmes. Y en este contexto en el que vemos la lucha de un siervo de Dios que se encuentra en una condición en la que creo yo cualquiera diría, Señor, me tienes en condiciones en que no puedo hacer lo que tengo que hacer, aquello para lo que me llamaste, en esas circunstancias en que pareciera que las cosas son imposibles en términos de realizar o adelantar la voluntad de Dios, es que el Señor nos llama la atención a nosotros a pensar algo. Recuerden, Pablo está preso, recuerden lo que mencionamos aquí, solamente porque en este contexto es más retante estudiar este Filipenses 1:6. Pablo entonces le dice a los hermanos de Filipo, estando persuadido. Pablo le está diciendo a sus hermanos desde la cárcel, estoy completamente convencido. Él ha sido convencido mediante argumento. ¿Qué argumento? El de Dios. A Pablo inmensa. Para que a pesar de todas las circunstancias personales de la iglesia, lo que está viviendo, lo que está notando en la vida de otros creyentes, el Señor le ha regalado a Pablo a entender algo, que para él es una certeza, una convicción, ha sido persuadido por Dios. ¿De qué ha sido persuadido? De esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estoy convencido, diría Pablo a los hermanos en Filipo, y el Señor nos lo dice hoy a nosotros por vía de aplicación, que aquello que he comenzado lo voy a llevar a fin, lo voy a llevar a perfeccionar. Y la palabra perfeccionar, recuerden ustedes que significa llevar algo completamente hacia su fin, cumplir completamente, finalizar una tarea. Y como les decía a ustedes, mis hermanos, la predicación del día de hoy, posiblemente si el Señor así lo quiere, la siguiente que me corresponda, se estará centrando un poco sobre este tema, pero desarrollado desde otra persona de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque leyendo este versículo, ustedes y yo hallamos esperanza, ¿cierto? Nosotros hallamos esperanza de que el Señor nos está llevando hacia, el Señor está obrando en nosotros algo que en los tiempos de Dios, a la manera de Dios, ha de cumplirse, ha de finalizarse completamente. Es el propósito de Dios. Mis hermanos, creo yo, muy posiblemente, que todos los presentes en este momento conocemos este versículo de memoria y tal vez hasta lo podemos predicar. Pero aquí es donde, mis hermanos, viene aquello que les comentaba, por lo menos para mí, ha sido una lucha, una inquietud fuerte, algo que le pido todavía al Señor que me ayude a comprender. ¿Cuál es el estado ideal de un creyente? ¿Cuál es ese punto en el que nos debemos hallar nosotros cada día? No sé si a ustedes les ha pasado como a mí. Hay días, mis hermanos, en que nos sentimos que estamos volando. Hay días en que nosotros tenemos una estima de nuestra vida espiritual, pero mejor dicho, estamos muy, pero muy, muy bien. Pensamos en los tiempos devocionales, pensamos en el ministerio, pensamos en el trabajo, pensamos en la casa, pensamos en las cosas y decimos, bueno, ¿cómo vamos de devocional? Bien, buen tiempo, de buena forma, se está aprendiendo, chévere. ¿Cómo estamos en las cosas del trabajo? Wow, estoy cumpliendo, buen testimonio, cobijando las diferentes responsabilidades, haciéndole buena gana, aunque no vea el jefe. Wow. ¿Cómo vamos en las cosas de la casa? Pues en cuanto a mí, puedo decir que estoy en paz con los demás en tanto dependa de mí. No he sido recientemente causa de una pelea. Bien. Y no solo eso, noto que estoy contribuyendo a la casa desde las diferentes responsabilidades que tengo. Chévere. Y cómo vemos, y entonces hay veces, mis hermanos, que nosotros evaluamos cómo estamos andando con el Señor y como que decimos, wow, qué bien, qué bueno. Tal vez les ha pasado esto. Pero también hay otras ocasiones, mis hermanos, en que uno dice, ¿qué me pasa? Ministerio, cosas de la casa, cosas del trabajo.
Y como que miramos ese escenario y entonces decimos, no, todo lo tengo en rojo, todo para mí está en modo perdí el año. No, tal vez ustedes, mis hermanos, han notado que como cristianos tenemos momentos de una cara, la cara de la alegría del que todo lo va haciendo bonito y la alegría, o mejor, la cara del frustrado del que me pasa y cómo voy de mal. De Filipenses 1:6 no aplica. Para mí es imposible que Dios pueda perfeccionar algo cuando yo estoy tan mal en las cosas de Dios y todas mis responsabilidades. Tal vez a ustedes les ha pasado esto. Y no obstante, sigue siendo cierto que el Señor por medio de Pablo a la iglesia de los Filipenses y a nosotros nos dice algo, que lo que Él comenzó lo perfeccionará. Y entonces, entre estas dos realidades que les acabo de comentar, mis hermanos, entre el éxito apabullante, sentirse tan bien, y esos momentos en que uno está como para recoger con recogedor y como para trapear del piso, entre esas dos realidades, tal vez ustedes se han dado cuenta, nos movemos en la vida cristiana. Y eso, creo, como lo vamos a estar viendo, es propio de la vida cristiana real. No obstante, mis hermanos, saber que estas dos realidades están constantemente presentes en nuestras vidas no implica muchas veces que nosotros entendamos la vida cristiana. Porque aunque nosotros sabemos que estas dos realidades son parte de nuestra naturaleza y lo que Dios está haciendo en nosotros, a menudo nosotros cuando vemos a alguien, otro cristiano, alguien distinto a nosotros mismos, como que se nos borra el rollo, ¿cierto? Como que se nos borra la película. Y a veces viendo otros cristianos, viendo otros creyentes de ellos, solamente queremos y anhelamos un andar como el de ese cristiano que todo el tiempo está volando, que todo el tiempo está haciendo las mejores cosas, ese cristiano que vive en las nubes, que merece honores y aplausos. Pero también para él es cierto lo que estamos leyendo en Filipenses 1:6. Dios no nos dice a nosotros, mire, estén convencidos completamente de que yo ya terminé en ustedes lo que tenía que hacer. A la verdad, Filipenses 1:6 nos lleva a nosotros a pensar algo. Estén convencidos, cada uno de los presentes estén convencidos de algo. Apenas comiencen, pero comiencen. Y lo voy a perfeccionar. Y eso es cierto para nosotros en esos dos momentos que les compartí, que es parte de mi experiencia cristiana, muy posiblemente de la de ustedes también, pero ¿saben algo? También es real, muy posiblemente, no miren mucho al lado, que esto es muy para cada persona, muy para cada creyente, pero tal vez es real para un creyente que en este preciso momento está sentado con usted ahí al lado. ¿Sí? Es muy posible que el creyente que usted tiene ahí a su derecha, a su izquierda, que lo escucha en la cocina, no sé cómo puede hacer en este momento, tenga las mismas preguntas que yo les he compartido, la misma inquietud que tenemos nosotros sobre cuál es el estado, Señor Dios, en el que yo debiera encontrarme. A la luz de Filipenses, yo debiera tener toda confianza en que el Señor está perfeccionando su obra en mi vida. Pero si es así, Señor, porque hay días en que me desanimo tanto, cuando me siento como rezagado. Y porque hay días, Señor, en que casi que tengo que mirar hacia atrás y decirte, Señor, me estás quedando atrás, yo voy mejor de lo que vas tú en mi vida. Creo yo que porque no entendemos lo que significa ser un cristiano. Déjenme ponerles aquí un ejemplito, sé que lo he usado en otros momentos y está muy relacionado con algo que veíamos con mi esposa. Estábamos almorzando y veíamos el video de una muchacha, una española, que le gusta meterse a casas abandonadas, pero abandonadas eh, sin que les hubieran hecho un trasteo. Entonces entra a las casas y entonces no está aquí el piano, bueno, las cosas con polvo y todo, la cama casi que caída, el colchón carcomido, la ropa con hongos, o sea, algo que se nota que está muy desgastado por el tiempo. Pero a los dos nos llamaba la atención algo. En medio de las tomas que la muchacha hacía esos lugares abandonados, casi que brillaba, en medio de tanto polvo, de tanto gris, brillaban los colores de una florecita, de una matica que estaba puesta en lo alto junto a una puerta.
Y me acuerdo que le decía a mi esposa, no puede ser, algo no está bien ahí, porque cómo así que todo está tan vuelto nada, tan viejito, tan acabado, tan carcomido, hongo y todo esto roto, pero esa matica se ve tan bonita. Y en ese momento le decía a mi esposa, es que eso debe ser como las plantitas, o le insinuó a mi esposa, esto debe ser como las plantitas de Home Center. Si usted ha ido a Home Center, como lo he hecho yo, tal vez se ha dado cuenta que hay una sección donde venden flores, maticas. ¿Sí lo han notado? Y usted cuando ha entrado a ese lugar tal vez ha notado que hay unas maticas que están levantaditas, colores perfectos, no tienen ninguna hojita carcomida, no tienen sectores marchitos, se ven como resplandecientes. Y sí, usted tiene que acercarse y como tal vez nos ha pasado a nosotros también aquí en la casa, usted ha tenido que tocarla, ¿cierto? Usted ahí con disimulito le clava la uña, pues sin dañarla porque se la cobran, pero ahí con disimulito le hace así y él dice, es que esta vaina es de plástico. Con razón tan bonita, con razón tan perfecta, es que esta cosa es de plástico. Y usted ve al ladito, tal vez, apenas a un par de pasillos, otras maticas, también bonitas, pero aquí hay una dobladita. Aquí vi otra que se le han caído unos petalitos a la florecita. Aquí vi una hojita como con mordisquitos. Y cierto, usted no tiene que acercarse a mirar si esa matica es de verdad, porque obviamente nadie vendería una mata plástica con esas imperfecciones, ¿cierto? Y tal vez, mis hermanos, es aquí una vez más donde nosotros nos encontramos entre los dos extremos. El extremo del creyente que no entiende que la vida cristiana no es perfecta y que no debemos aspirar a ser creyentes de plástico, sino que necesitamos a un Dios que siga mostrando su misericordia y su gracia porque somos maticas, literalmente, como la carcomidita, como la marchita, como la que se le caen las hojitas. Por favor, tengamos esta idea en la cabeza. Por favor, tengamos en cuenta lo que el Señor nos dice sobre lo que hará, lo que está haciendo para llegar al cumplimiento desde Filipenses 1:6. Porque ahora, con la ayuda del Señor, comenzamos a mirar, aunque a grandes rasgos, sin detalle, la vida de un hombre que para mí es un excelente ejemplo de lo que es un verdadero cristiano. Vamos a estar hablando con la ayuda del Señor de Pedro. Pedro el hombre, Pedro el discípulo, Pedro el apóstol, Pedro, Simón, Cefas, como usted lo quiera, ¿vale? Por favor, tengamos en nuestra cabeza la inquietud, la pregunta, ¿cuál es la realidad de un cristiano? ¿Cómo entender lo que vamos siendo cada momento? Pero no solo para nosotros, sino muy particularmente, o mejor, muy especialmente, cuando vemos la vida del cristiano que tenemos al lado, ¿vale? Entonces, por favor, mis hermanos, teniendo en cuenta esto, les voy a pedir que vayan, por favor, a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, y vamos a ubicarnos en el versículo 35. Como les dije, ahora, teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar a manera de ilustración, con miras a intentar encontrar una respuesta en la palabra, ¿cuál es la realidad bíblica de un cristiano verdadero? Vamos a comenzar a ver algunas cosas a la luz de la biografía que el Señor nos da a nosotros del apóstol Pedro. Juan 1:35 al 42. Les mencionaba el otro día algo muy personal. No soy amigo de lectura de biografías de hombres, porque entre otras cosas he notado que cuando hacen las biografías de los hombres, y no solamente estoy hablando de los hombres del mundo, que si la biografía de Gaitán, que si la biografía de, no sé, Gorbachev, que se murió hace poquito, no solo las biografías, sino incluso las biografías cristianas, tiende a haber algo por parte de las personas que escriben las biografías, que tienen un complejo de ver a los demás como maticas de plástico. Y entonces, para animar a los creyentes a que estén en el ministerio, toman ciertos personajes a lo largo de la historia de la iglesia, que si evangelista, que si pastor, que si misionero, y los exaltan, y los levantan, y les hacen ver como, wow, los perfectos, y casi que llevan a las personas a preguntarse, a los cristianos a preguntarse, wow, yo cómo pudiera ser como esa mujer, cómo pudiera ser como ese hombre, pero
estas biografías que les repito, en lo personal no me gustan, pero sé que a muchos hermanos y así que es un asunto muy personal lo que planteo acá. Estas biografías no tienen que ver con lo que nos muestra la palabra de Dios. La palabra de Dios en no pocas ocasiones nos muestra a creyentes como este que estamos estudiando, que estamos comenzando a estudiar esta noche, el apóstol Pedro, y nos permiten ver cuál es la realidad de las cosas. No son cristianos de plástico, siguiendo con la ilustración. Entonces, Juan 1:35 al 42. Y entonces comenzamos nuestro estudio de este siervo de Dios que ustedes conocen muy bien. Dice así este pasaje. El siguiente día, otra vez estaba Juan, estamos hablando aquí de Juan el Bautista, el siguiente día, otra vez estaba Juan el Bautista y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Primer contacto, primer momento. Arrancan las cosas. En este momento nosotros estamos viendo lo que para cualquier otra persona sería un acto de casualidades. Nosotros entendemos aquí que Pedro y su hermano Andrés van a estar por los lados de Betabara, que queda junto al Jordán. Sabemos por lo que nos dice el texto bíblico que Andrés era un discípulo de Juan el Bautista. Algunos dicen que Pedro también sería discípulo de Juan el Bautista. Y entonces, en ese momento está pasando el Señor Jesucristo y están en este lugar, como les digo, cerca de Betabara, o en Betabara cerca del Jordán. Y entonces Juan el Bautista les dice a Andrés y a quien está con él, ese es el Cordero, miren, llegó el Cordero de Dios. Y entonces en ese momento Andrés se da cuenta que Juan el Bautista, que venía a cumplir la labor de predicar de este Cordero, pues se da cuenta que Juan se lo está señalando. Y entonces Andrés, ¿qué hace? Pues se va detrás de Jesús. Y va y conoce a Jesús, se queda en la casa de Jesús. Vamos a ver que por lo menos hasta más o menos las 4 de la tarde va a estar con el Señor Jesucristo y el Señor les permite pasar la noche allí. Y hasta ahí, pues, bien. Pero no tiene algo interesante. Andrés, una persona común y corriente, en un día común y corriente, va a su hermano Pedro, otro común y corriente, en un día común y corriente. Y trae a su hermano, como nos lo cuenta el versículo 41, tras decirle que han encontrado al Mesías, es decir, al Cristo, al ungido, aquel que había sido anunciado por los profetas como quien vendría a salvar a la nación. Y entonces Andrés trae a Pedro a Jesús. Cuando llega aquí Pedro donde Jesús, el Señor Jesús le dice, tú eres Simón. ¡Wow! De una golpe. Wow. ¿Y por qué sabe mi nombre? Y no solo ese nombre, sé que eres hijo de Jonás. Pero déjame decirte algo, Pedro. Vas a ser conocido, vas a ser llamado como Cefas. Y entonces nosotros aquí encontramos algo. Este Simón que llega donde el Señor Jesús, ahora recibe por parte del Señor Jesucristo un nombre. Cefas en arameo significa roca. Cefas se traduce al griego como Pedro. El Señor Jesucristo ahora tiene frente a sí a un hombre, en un día cualquiera, en un momento cualquiera. Pero este momento cualquiera para las demás personas es el primer momento para la vida de una persona de la que ustedes y yo conocemos la historia. Y es aquí, mis hermanos, donde yo les invito a pensar a ustedes. El día en que ustedes conocieron al Señor Jesucristo, ¿de qué color era el arco iris? En el momento en el que usted conoció al Señor Jesucristo, hubo que un eclipse de sol, un eclipse de luna. ¿Terremoto de cuántos grados fue? ¿Cierto que no? La gran mayoría de los aquí presentes conocimos al Señor Jesús un día más. No tiene algo interesante. Pedro no estaba buscando al Señor Jesús. Pedro estaba en sus cosas.
Es su hermano el que le lleva donde está el Señor Jesús. Noten algo interesante. Esto nos ha pasado a muchos, sino a todos los presentes. Alguien nos habló de Cristo. Alguien nos habló del Señor. Y nosotros fuimos allá, tal vez fuimos a él, tal vez motivados por la curiosidad, por una necesidad, por tantas cosas. Y cuando nosotros vamos al Señor Jesús, notamos en últimas que Él nos está trayendo a nosotros, y Él inmediatamente, cuando comienza a hacer relación con nosotros, Él marca unas líneas. Miren algo tan bonito, no le está diciendo, tú eres Simón, hermano de Andrés, ¿no? Dice eso, ¿cierto? Tú eres Simón. Y como separándolo de entre todos los demás, como haciendo ese momento único y especial para Simón, le hace saber a Simón algo. Ahora, Simón, delante mío eres Cefas. Pedro, Simón, Cefas para el Señor Jesús. Miren un primer momento, mis hermanos. ¿Cómo comenzó nuestra historia con el Señor? En un día más. La mayoría de las veces por medio de un tercero. Pero cuando llegamos al Señor, cuando le conocemos, cuando Él nos trae a Él comienza a marcar las diferencias. Él comienza a tratarnos de una manera en que cada uno de los aquí presentes comprende lo que significa una relación personal. Sí es cierto, no nos cambió el nombre. Pero si ustedes se ponen a pensar, y esto lo vamos a hacer un poquito más adelante, en el significado de los nombres que el Señor le da a Pedro, esto de Simón y de Cefas, va a tener que ver mucho con la personalidad que el Señor Jesucristo formará en la vida de este hombre. Pero por ahora, porque vamos despacio intentando comprender si el cristiano es una matica de plástico estilo Home Center, dice su llamado, o si somos como una matica con sus defectos, por ahora ¿qué encontramos? Solamente una semillita, no sé si de un girasolcito, de una florecita, otra, que ha caído en tierra y ha comenzado algo. Algo ha comenzado. ¿Cierto? Ahora, vayan por favor, mis hermanos, a Mateo 4, versículos 18 al 20. Lo primero que encontramos es que algo comenzó. Mateo 4, 18 al 20. Leemos esta porción porque nos sintetiza lo que a continuación vamos a leer desde Lucas. ¿Listo? Entonces, mire, Mateo 4, 18 al 20, ¿qué nos dice? Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Miren algo, el Señor aquí, por medio de Mateo, nos permite conocer que en otro momento posterior, Él va, se encuentra a estos hombres que están pescando, les dice, vengan a mí, los voy a hacer pescadores de hombres, y que ellos al momento dejan las redes y le siguen. Y así puede quedar la historia sintetizada de forma perfecta. Y para efectos de lo que busca Mateo, esta síntesis cumple con la finalidad al enseñar algo al pueblo judío al que está escribiendo Mateo. Pero miren, mis hermanos, cómo el Señor amplía la historia en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Como les digo, desde Mateo podemos dejar sencillamente que el Señor llega donde están trabajando, los llama, ellos dejan sus redes y las cosas quedan así. Pero en Lucas, el Señor nos permite ver algo más del proceso de trabajar en una matica, del proceso de formar una florecita, un arbolito frutal. Miren lo que encontramos en Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. ¿Listos? Lucas 5, 1 al 11. Miren cómo el Señor nos permite conocer la historia entre el momento en que llega donde estaban ellos hasta el momento en que dejan las redes. ¿Qué dice aquí? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, por si acaso, recuerden que el lago de Genezaret es el mismo mar de Galilea, el mar de Tiberias, en otros lugares es llamado. Recordemos que le llamaban en algunos casos mar por lo grande que era, pero en todo caso era un lago gigantesco de agua dulce, más o menos 210 metros bajo el nivel del agua, del mar, perdónenme. Sería una fuente trascendental para el comercio, para el agua como tal de las personas de Galilea. Entonces está el Señor allí junto al lago de Genezaret
¿Y qué está pasando? Dice aquí el versículo 1 en la segunda parte. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Un montón de gente está siguiendo al Señor Jesucristo. La finalidad es clara. Quieren escuchar la palabra de Dios. ¿Quién es él? De quien acabamos de escuchar por vía de Pedro, de Juan el Bautista, el Cordero de Dios, ¿cierto? Avancemos en la lectura. Dice así versículo 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Les repito, misma escena en Mateo, pero en Mateo, para efectos de lo que el Señor está haciendo, lo hace sintético. No obstante, aquí en Lucas, que es un historiador, nosotros vemos los detalles. Pero tal vez ustedes se preguntan algo que me pregunto yo esta noche. Oiga, ¿cómo así? Luego, ya Pedro no era un discípulo del Señor Jesucristo, es de lo que leemos ahí en Mateo 4, en Juan 1:35 al 42. No, en Juan 1:35 al 42, Pedro tuvo un contacto con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya le pone los puntos sobre las vías, ya le habla de una relación personal, ya le habla de lo que quiere hacer con él. Pero nos damos cuenta que en Lucas 5:1 al 11, Pedro ha vuelto a lo suyo. Ahí está pescando, es lo que él sabe hacer, es a lo que está dedicado. Sí, ha escuchado de Jesús. Si nosotros vemos los versículos anteriores, vemos que ha sanado a su suegra, que ha hecho sanidades, que ha hecho liberaciones, pero igual Pedro, ¿qué está haciendo? Está pescando. Y usted y yo nos ponemos a pensar, oiga, ¿sabe que sí? No en pocos casos de los aquí presentes pasó esto con el Señor. Escuchamos del Señor una y mil veces. El vecino, el familiar, en Transmilenio, emisoras, aquí y allá, y chévere, bonito lo que escucho, impactante, me llama la atención, pero no continúe lo de uno, ¿cierto? Pero el Señor insiste. El Señor tiene una obra que perfeccionar, el Señor tiene que culminar una obra, la está comenzando. Para Él, las cosas no han terminado. Él avanza, Él prosigue, Él insiste, Él persevera, Él logra porque es Dios, pero no se impone, no obliga y no obstante siempre logra lo suyo. Es Dios. El Señor está allí, noten esto, está cumpliendo su propósito, está predicándole la palabra a un montón de gente. Y entonces aquí uno pudiera pensar, uy, ese Pedro sí que es de buena suerte. Porque él ya no tendría por qué estar ahí pescando, ya tendría que estar detrás del Señor haciendo lo que le manda. Y no obstante, el Señor viene y fijo, qué tipo tan de buenas le llega a la barca. No es eso, ¿cierto? Ahora, no tiene algo muy bonito en este relato que el Señor nos cuenta. ¿En qué momento llega el Señor Jesucristo en cumplimiento de su ministerio entre las multitudes a donde estaba Pedro? Cuando Pedro se encontraba sacando las redes de entre el agua, porque acostumbraban a pescar muchas veces de noche durante larguísimas jornadas. Está lavando las redes. Significa aquí, por ese día, cuando menos, por esa jornada, por lo menos, ya no hay nada que hacer. Ojo, un pescador experto y sus conocidos, sus compañeros de pesca, igual de expertos que él, habían llegado a una conclusión manifiesta en estar lavando en ese momento las redes. Ya no hay más intentos que realizar. No logramos pescar. No logramos aquello para lo que se supone que estamos mejor capacitados.
Es en ese momento que el Señor Jesús llega a la barca de Pedro. Y el Señor Jesucristo le dice a Pedro, oiga, me voy a sentar aquí y comienza a enseñar la palabra de Dios. Noten algo muy interesante, mis hermanos. No hace primero el milagro y después la enseñanza. Como quien dice, venga, me toca convencer a este hombre que me preste la barca. ¿Qué hago? No, pues voy a hacer un milagro aquí, lo pongo a que pesque mucho y si fijo, me presta la barca para predicar. No. Noten cómo aquí está la palabra antes que la señal. ¿Lo notan? Aquí está algo que convence el alma, no los ojos solamente. Aquí está algo como les pasó a ustedes y me pasó a mí. Aquí es algo que Dios quiere hacer, el Señor Jesucristo quiere hacer. Se sienta ahí en la barca de Pedro y comienza a hablar, a enseñar desde la barca a la multitud. ¿Quién estaría muy seguramente escuchando la enseñanza desde la barca muy en primera fila? Pedro. Que Pedro, el que había escuchado algo de Jesús por medio de su hermano, el discípulo de Juan el Bautista, el que sabría algo de Jesús por el milagro y la sanidad de su suegra y otras cositas, pero el que todavía estaba ahí pescando, haciendo lo suyo, un día más, ¿no? Escucha la enseñanza de Jesús. Ojo con lo siguiente. Solo cuando termina su mensaje, el Señor Jesucristo se vuelve de nuevo de forma personal, íntima, a Pedro y solo a Pedro. No dice, dijo a Pedro y a sus acompañantes. No dice, y dijo a las personas que en ese momento se encontraban allí con sus barcos y redes. No, se dirige a Pedro. Igual que lo hizo con ustedes y conmigo. El Dios del universo, que hace todo cuanto quiere, que tiene su palabra para que toda persona sea llamada a arrepentimiento. En el momento en que Él le place, nos llama uno a uno, de forma personal, íntima, donde nadie más cabe. Está haciendo un trabajo. Está formando algo para poder perfeccionar. Está iniciando, ¿cierto? Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. Echen las redes para pescar. El hijo de un carpintero le está diciendo a un pescador qué tiene que hacer. Simón le dice, miren esto, maestro. Oiga, pero ¿por qué le dice maestro? Recuerden, ya conocía algo del Señor Jesucristo allá cuando conoció al Señor Jesús por medio de Andrés, el milagro de su suegra y otras cositas. Entonces le habla con respeto. Le dice, miren mis hermanos, y díganme si esto no es muy de la vida de un cristiano. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. No hemos pescado nada. Estamos cansados, sudados, adormecidos, con un hambrero, ¿no? Y tú nos dices que echemos la red. Y aquí vemos nosotros una diferencia trascendente. Algo que marca diferencia. La labor de la fe. La fe es por el oír por la palabra de Dios. No hay lugar de imposición. Dios no se impone, Dios convence. Dios sabe convencernos. Dios sabe persuadirnos como lo hace con Pablo en Filipenses 1:6. Pedro le dice algo hermoso. En tu palabra echaré la red. Ojo, no dice en tus milagros, en tus poderes, en tu palabra echaré la red. Un pescador que sabía que en ese lago no había nada. Su experiencia le gritaba que lo más sensato que podía hacer en ese momento era decirle, Señor Jesús, si quieres te invito en horas de la noche y nos acompañas en la faena, voy a descansar. Ahorita no hay más que hacer. Pero no fue el caso. De la misma manera, mis hermanos, que ustedes y yo en un momento determinado, ante la pura palabra de Dios, pudimos decirle al Señor, sí, Señor, te creo. Sí es cierto, muchas veces aplazamos, muchas veces tal vez le dijimos en la noche, en la mañana, otro día, otro año, ¿cierto? Pero llega ese momento en que en tu palabra nos damos cuenta que hay algo que hacer, hay algo que creer. Eso es lo que hace Pedro acá. Pedro está pasando por encima de toda lógica humana. Pedro está pasando más allá de las líneas del entendimiento racional, más allá de su experiencia como pescador. Pedro está comprendiendo aquí algo. Si aquel que se encuentra conmigo en la barca, que predica a multitudes, que es reconocido por Pedro, al que me llevó es reconocido por Juan el Bautista, al que me llevó mi hermano, si aquel que ha hecho sus milagros me dice esto, yo lo voy a creer. ¿Lo notan?
¿Se acuerdan cómo funcionó? Cómo hay un momento en el que el Señor tiene que deshacer nuestra historia, nuestros conceptos de justicia, de merecimiento, cómo hay un momento en que el Señor deshace todo lo que entendemos para que podamos recibir el Evangelio que antes nos parecía una completa locura. En tu palabra, es lo que hace Pedro. Fue lo que hicimos nosotros, en tanto creyentes. Recuerden, el Señor está haciendo una obra, la lleva a perfeccionar. Y entonces echa la red y esa red se llena de peces, mis hermanos, o sea, que hasta que se rompe. Nos cuenta la historia que cuando las van a sacar tienen que pedir refuerzos, que los barcos casi se hunden, hermanos. Barcos diseñados para pescar se están hundiendo por la cantidad de peces. Por favor, usted, yo, pongámonos un momento en la cabeza de un pescador que había notado cómo la noche anterior ni un pez se había logrado y ahora, por el acto de alguien que está a mi lado, que no entiendo muy bien quién es, pero definitivamente no es un hombre más. Es alguien que habla. Es Dios. Y se le obedece. Y nos damos cuenta lo que hace la palabra de Dios. Se llenan las barcas, casi se hunden, Pedro está impactado. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, no ante los peces, ¿cierto? Ante Jesús. ¿Qué le dice Pedro a Jesús? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Wow, 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 Pedro, ¿cómo asoció esas cosas? ¿Cómo lo uno lo llevó a lo otro? ¿Cómo la obra del Espíritu Santo llevó a Pedro a comprender que no tenía a su lado al mejor socio de alguien que quiere montar empresa de pescados? O sea, Pedro no vio a un predecesor de Van Camps. Pedro vio a alguien que estaba ahí para algo mucho más importante que llenar todas las barcas de peces del mundo. Pedro comprende por un momento, y es el comienzo, como les digo, lo que estamos viendo aquí, que tiene a su lado a alguien ante quien es digno postrarse de rodillas. Pedro, como judío, sabría que las rodillas solo se doblan ante Dios. ¿Qué le dice? Apártate de mí, Señor. Soy hombre pecador. En otras palabras, no soy digno de que estés a mi lado haciendo lo que estás haciendo. Hace un momento, Pedro le hablaba de tú a Jesús. Hace un momento Pedro le estaba contando a Jesús que no tenía mucho sentido lanzar la red, pero que lo iba a hacer en su palabra. Pero ya su palabra comenzaba a moverle su entendimiento y ahora el entendimiento de Pedro está completamente deshecho. Ahora Pedro no está ante otro hombre, no está ante el conocido de Andrés solamente, no está ante el recomendado de Juan el Bautista, no está solamente ante el que le sanó la suegra. Ahora Pedro está ante alguien que él reconoce como infinitamente superior, alguien que no debiera tener comunión con un pecador como lo es Pedro. ¿Cierto, mis hermanos, que algo así nos pasó a nosotros? ¿Cuánto tiempo ustedes y yo tuvimos una relación con Dios en la que Dios nos caía bien? El Señor Jesucristo era el hombre, el mejor hombre que había existido en la historia de la humanidad, el admirable, el de las películas de Semana Santa, ¿cierto? Pero hay un momento en que ese hombre es entendido por nosotros como Dios también. Y en ese momento, ustedes saben de qué hablamos, nuestras rodillas se doblaron. Y no me refiero principalmente a las rodillas del cuerpo, sino las del alma, ese doblez de la cerviz, ese desendurecimiento del corazón. ¿Se acuerdan lo que vimos en Deuteronomio? Ahora Pedro está ante Dios. Por lo que acaba de ver, lo que ha escuchado, se llena de temor, se apodera de él el temor. Versículo 10. Nos cuenta que así no Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, o sea, todos están en esa misma condición. Pero Jesús dijo a Simón, ojo, miren cómo le sigue hablando a Simón de forma personal. El Señor está haciendo un trabajo, está iniciando un trabajo. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. Wow, o sea que Pedro tenía mucho miedo. Desde ahora serás pescador de hombres. En este momento entonces aparece con todo sentido el versículo número 11. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Cierto, mis hermanos, que tiene mucho más sentido aquí entender por qué dejó la red.
Cierto que se entiende mucho mejor por qué partió la barca. Cierto que aquí se comprende mucho mejor cómo el Señor en su santa misericordia obró en la vida de alguien que para los otros era una persona más en un día cualquiera. Pero cómo el Señor fue a Pedro, cómo le buscó, cómo hizo las cosas en el orden correcto para que Pedro pudiera creer no por señales, sino por palabra. Y después cómo el Señor con las señales reforzó la fe de Pedro, una fe que le llevó a tener el temor de Dios, un temor a Dios que el Señor Jesucristo supo administrar, haciéndole entender que no necesitaba tener en su corazón un temor que lo aparta de Dios, sino un temor que lo lleva a seguir al Hijo de Dios. ¿Ven cómo es de bello este Señor al que ustedes y yo servimos? ¿No tiene algo? Retomando la ilustración de la que hemos venido hablando desde el comienzo. Fácil hubiera sido incluso antes de la escena que vimos con Andrés, el hermano de Jesús, hubiera sido muy fácil que el Señor Jesucristo dijera, Pedro, Simón, ahora serás llamado Cefas, ahora serás llamado Pedro y ahora serás mi discípulo. ¡Pum! Y ahí, como quien hace una matica de plástico, ¿cierto? No sé si las harán con troqueladora, no sé si la harán inyectando plástico derretido, no sé cómo hacen estas maticas, que se ven tan perfectas, me refiero a las matas plásticas, solo sé que una vez están listas estas matas, no necesitan nada más, ya están listas, ya están hechas. Pero la matica al lado, tal vez para algunos marchita, con defectos, con hojitas caídas, es un proceso, es un trabajo. Es la semillita que un día reposa en tierra, de la que a veces no vemos nada. Una semillita más en un pedacito de tierra común y corriente. Y de un momento a otro, esa semillita muere y comienzan a salir las raíces. Igual no se ve nada, pero esa semillita para cualquier otro, una semilla más, para aquel que le plantó, tiene un valor. Y le cuida, y le abona, y le riega, y sale un tallito. Un insignificante tallo cuando miramos la perfecta mata plástica, ¿cierto? Aquí estamos viendo algo que apenas está surgiendo. Un tallito, tal vez un par de hojitas asomadas. Pero ¿saben cuál es la diferencia desde ya? Ustedes lo notan, por la gracia del Señor, yo también. Aquí hay vida. Aquí hay algo que está pasando. Aquí algo se está perfeccionando, aquí algo se está cumpliendo. Esto no es un asunto de varita mágica, esto no es un asunto de plástico, un asunto de vida. Tuvo un comienzo y el Señor lo está desarrollando. Cuando pensamos en estas cosas, mis hermanos, nosotros podemos avanzar a Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16, donde vamos a terminar. Pero recuerden, el tema, si el Señor lo permite, lo avanzaremos en la siguiente ocasión que el Señor quiera usarme como instrumento de predicación. Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16. Ya uno dice, uy, no, ya Pedro creyó, ya está siguiendo al Señor. Mire, eso es tan bonito que incluso el Señor le permitió a Pedro ser pescador de peces para que entendiera después la figura de ser un pescador de hombres. Uy, chévere como el Señor piensa las cosas y alguno diría, listo, ya Pedro está, ya Pedro es un discípulo del Señor Jesús. ¡Wow! Miren lo que dice Lucas 6, versículos 12 al 16. Dice así Lucas 6, 12 al 16. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Hablamos aquí del Señor Jesús. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Recordemos una cosa, cuando encontramos los listados de los apóstoles del Señor, siempre Pedro es nombrado en primer lugar. Y por muchas cosas que vemos en los evangelios, en el libro de los Hechos, nosotros notamos cómo el Señor le va a dar a Pedro un lugar de preeminencia entre los apóstoles. Y algunas veces nosotros pensamos que porque Pedro era el más duro, porque nos vamos de los extremos, ¿no? A veces criticamos a Pedro como el más blandengue de carácter, como el más veleta, y otras veces nos vamos al extremo de Pedro el duro, ¿cierto?
nos toca luchar contra un germencito idolátrico para poner a los siervos de Dios en un lugar que no les corresponde. El Señor nos muestra a Pedro, creo yo, en primer lugar, porque Pedro es un excelente ejemplo de lo que Él hace en un hombre, en una persona del común, uno más del montón, que para el Señor es sumamente especial. Ahora noten algo importante, como les dijo, estamos terminando esta parte el día de hoy. Dice aquí que el Señor tenía a sus discípulos, es decir, aquellos que eran aprendices, aquellos que vivirían escuchando, observando la enseñanza de su maestro y que querrían imitarlo. Serían estudiantes que quieren vivir como su maestro. Eso significa la palabra discípulo. Pero el Señor Jesucristo, bajo la guía, el Señor ha pasado la noche orando, ahora les llama apóstoles. Y recuerden ustedes, mis hermanos, que la palabra apóstol refiere a uno que es enviado, específicamente uno que es enviado con autoridad a cumplir algo que su Señor le ha delegado. Y como les dije, lo vamos a dejar aquí. Alguno podría pensar, oiga, sí, es bonito el proceso porque entonces vimos a un Pedro que aparece ahí en la escena como de segundazo, pareciera que el más importante es como Andrés, pero el Señor permite por medio de Andrés que Pedro llegue a donde el Señor Jesús y el Señor Jesucristo le permite saber que le conoce y que le seguirá conociendo, pruebe lo cual le hace cambio de nombre. Pero la historia no se quedó ahí. La historia nos habla de un tiempo después. Pedro está pescando, Pedro está haciendo lo suyo un día más. Y el Señor Jesucristo llega a donde él. Y el Señor Jesucristo hace una enseñanza desde su barca. Y el Señor Jesucristo le comienza a mostrar el valor de la obediencia, de vivir según lo que Dios enseña en su palabra, es decir, poner en acción lo que nosotros conocemos como fe. Y el Señor Jesucristo le va a hacer una señal que para Pedro va a tener un valor indescriptible. Pedro cae tembloroso, arrodillado, consciente de quién tiene frente a él, y el Señor Jesucristo, lejos de rechazarlo, de tratarlo de pronto feo, le ayuda a comprender que ahora sí que tiene sentido su llamado. Pero tampoco la historia se acabó ahí. Ahora vemos a un Pedro que es parte de los 12 hombres, menos el traidor, que habrá de usar el Señor Jesús para esparcir el evangelio, para levantar la iglesia de la que ustedes y yo somos parte, siendo Jesucristo la roca angular. Pero ¿saben algo interesante, mis hermanos? La historia no acaba aquí. Para algunas personas que gustan mucho de ver a los cristianos como maticas de plástico, les gustaría tener la historia aquí. Don Perfecto, ahora es un apóstol, ¿cierto? Uf, cómo brilla. Ya no se le caen las hojas. Qué lindo es. Pero la historia no termina aquí. La historia, como lo veremos, si Dios lo quiere, la siguiente reunión, nos va a mostrar todos los matices que integran la realidad de un cristiano. Y como les dije, hoy hemos comenzado este estudio para que nos estemos preguntando cuál es la realidad de un cristiano. Es cierto que los cristianos desde que nacemos de nuevo debemos ser como las maticas plásticas de Home Center o de cualquier otra tienda, es decir, perfectos. Es cierto que debemos entonces andar como en nubes, como creyéndonos mucho, y ustedes saben que esto nos pasa a menudo, hablando de nosotros como yo antes hacía esto, pero desde que conocí al Señor soy perfecto, porque muchas veces el testimonio va por ese lado. Hablamos de nosotros y nuestro pecado en pasado, ¿cierto? En pasado, como si el día que conocimos a Cristo como Salvador, Él hubiera hecho que nos volviéramos perfectos. Pero el cristianismo real, sabemos, no es ese. El cristianismo real habla de batallas, de lucha, de esfuerzo, de obrero, de atleta, de soldado, de caer y ser levantados, de luchar para mantenernos, de perseverar, de aguantar, de crecer, de fruto del Espíritu, ¿cierto? Para todos y cada uno de nosotros, la promesa de Filipenses 1:6 es algo a lo que nos aferramos. Cuando tenemos esos crisis, esos dolores tan grandes, cuando notamos nuestros fracasos y confiamos, Señor, tú puedes perfeccionar lo que comenzaste en mí. Pero ¿saben algo, mis hermanos? Y con eso terminamos. Esto es igual de cierto para la persona que tiene a su lado tal vez en este momento, si es un cristiano. También está luchando, también está batallando, también el Señor lo está cambiando. Como les dije, terminamos, mis hermanos, viendo a Pedro ya siendo hecho un apóstol, un hombre de Dios con autoridad. Pero eso no habla de que Pedro fuera más.
Esto habla de cómo el Señor le está preparando para perfeccionar la obra suya en la vida de Pedro y por medio de Pedro en la vida de muchas otras personas. Así que, si Dios nos lo permite, en la siguiente reunión vamos a entrar en más detalles sobre la vida de Pedro para comprender cómo el Señor no quiere maticas de plástico. El Señor está obrando maticas literalmente de carne y hueso. Y nosotros necesitamos pedirle al Señor el creer, el estar convencido que lo que Él comenzó lo está perfeccionando cada día. Sea que nos sintamos que volamos, o sea que nos sintamos frustrados, lo que importa es la palabra, lo que Dios ha dicho. Eso es lo que necesitamos para nosotros y para aquellos cristianos que tenemos al lado. Por ahora, vamos a dejarlo aquí, mis hermanos. Vamos a orar. Padre bendito y Señor Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu obra, por tu gracia, por tu misericordia, por tu ser nuestro Dios. Sabes tú, Señor, cómo a menudo algunos de los presentes luchamos en el corazón entre dos realidades. Aquella en la que creemos que hemos logrado mucho, nos creemos muy fuertes, muy grandes, como si ya hubiéramos alcanzado el punto alto en la vida cristiana. Y otras veces nos sentimos tan absolutamente derrotados, quebrados, deshechos, desilusionados, frustrados. Nos duele todo, Santo, ¿sabes? Y te damos gracias, Señor, porque por encima de lo que nosotros entendemos está tu palabra. Tú dijiste por medio de tu siervo, el apóstol Pablo, que lo que habías comenzado lo ibas a perfeccionar. Y lo estás haciendo en medio de nuestros corazones, de nuestras almas, con tu palabra y la obra de tu Santo Espíritu. Estás haciendo lo necesario. Y nosotros, Señor bendito, solo te lo podemos agradecer. Te damos gracias por lo que hiciste en la vida de tu siervo, el apóstol Pedro. Y te damos gracias, Señor bendito, por regalarnos ver a este hombre tuyo, Señor, con todas esas cosas preciosas que hiciste en su vida, pero también con sus batallas, incluso sus derrotas. Porque lo que resplandece en la vida de Pedro, de Pablo y de cualquier otro hijo tuyo, Señor bendito, no es el carácter de un hombre, sino tu obra. No queremos, Señor bendito, ser grandes hombres o grandes mujeres, Señor. No queremos ser grandes creyentes. Queremos, Señor bendito, mostrar un gran Dios, capaz de hacer lo que Él quiere en medio de personas como nosotros. Ayúdanos, Señor, no solo a entender esto para nosotros, sino también para la persona que tenemos al lado, ese cristiano que a nuestro lado va corriendo, batallando, orando como instrumento tuyo. Ayúdanos, Señor, a comprender que basta con que tú hayas dicho que la obra que comenzaste la perfeccionarás, para comprender que entonces nosotros estamos en obra por tu gracia y para tu gloria. Oramos a ti, Señor, dando gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.